Bueno, muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Una vez más desde su programa Cara a Cara, a través del Centro de Transmisiones de VEA Canal. Les agradecemos por sintonizarnos, por permitirnos entrar a sus hogares. Un saludo para todos los conciudadanos que nos ven en el exterior, a todos aquellos que están en los Estados Unidos, en Canadá, los que nos pueden ver a través del Internet. Para nosotros es un compromiso y sabemos que ustedes están pendientes, escuchando su programa Cara a Cara. También aprovecho para mandarles un saludo del licenciado Rafael Rothman Chan, que es el director de este programa Cara a Cara, y su servidor Roberto Cano. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy importante. Vamos a tener una teleconferencia por un espacio de 15 minutos con el señor Tim Rush. El señor Tim Rush es del equipo de investigación política de resumen ejecutivo, EIR. Es una organización que se dedica a los estándares altos de política a nivel mundial, con su sede en Washington, D.C., del señor Lyndon LaRouche, con el tema la debacle económica mundial como detonante para una guerra termonuclear y en qué forma directamente nos afecta a nosotros como bloque. Así que creo que ya lo tenemos en línea, don Tim Rush. ¿Aló? Con Tim Rush. ¿Aló? Con Tim. ¿Me oye, Roberto? Sí, te escucho muy bien. Yo quisiera que entráramos en el tema que estamos viendo ahorita, que es de interés mundial y nacional. ¿Por qué la desintegración financiera actual nos conlleva a un peligro de una conflagración o una guerra, una tercera guerra, que podría incluso llegar a ser termonuclear? ¿Aló? Sí, aló, ¿me oye? Sí, yo te escucho muy bien, puedes hablar, ¿me escuchas a mí? No, aquí apenas le escucho, don Roberto. Ok, nuevamente te pregunto, ¿por qué la desintegración financiera mundial nos conlleva a un peligro de conflagración o una tercera guerra mundial que podría ser termonuclear? ¿Aló? Sí, dame la respuesta, por favor, Tim. Sí, ahora le escucho mucho mejor. Ok, sí. Entonces, ¿por qué la Con mucho gusto. Les explico para los oyentes, gusto saludarles. El colapso de todo el montón de deuda impagable de Europa y también los Estados Unidos ya viene con un ritmo acelerado. No hay rescate que valga. Están hablando de cosas realmente increíbles, de acabar con toda la soberanía de Europa. Ya han instalado regímenes de gobernantes banqueros, dictaduras en Grecia e Italia. Es así su dedicación a la democracia. Son banqueros que nunca recibieron ni un voto de elección, pero mandan. Pero no pueden así tratar de sacar de los pueblos sufrientes, angustiados, lo suficiente para mantener el montón de deuda impagable. Así que ven la necesidad de desviar la atención. Pueden en el intervalo emitir tanto dinero que haya una hiperinflación, estilo lo que arrasó con Alemania en 1900. Perdón. Voy a buscar agua, un momentito. Ok, seguimos escuchando. Es importante que los televidentes estén ya atentos. Un poco mejor. Ok. En 1923. Entonces, esto podría ganar un poco de tiempo, pero una inflación de esta es un martirio para la humanidad. Así que los cerebros de la globalización, tanto en Londres como en Wall Street, con su instrumento, el presidente Obama, quieren buscar pleito, o sea, quieren establecer una serie de crisis capaz de
llevarnos hacia un conflicto estratégico entre los Estados Unidos y algunos países de Europa, por un lado, y por otro lado, Rusia, China, posiblemente India. Están utilizando las crisis en Siria, Irán, etcétera, como plataforma, pretexto para así elevar el nivel de tensión hasta un nivel estratégico, y esto puede incurrir hasta el riesgo de una tercera guerra, esta vez termonuclear. Ok, ¿cómo consideras entonces las políticas de austeridad que los gobiernos soberanos o los gobiernos de este enclave del hemisferio podrían adoptar? ¿En las políticas de austeridad en algún momento de reducción de presupuestos las estamos viendo con buenos ojos? Claro, o sea, esto sí, en términos internacionales, están realmente decididos a preservar su propio poder. Y esto no les importa ni un bledo la soberanía de cualquier país, incluso Guatemala. Esto se ve, por ejemplo, en la cuestión del lavado de dinero narco. Perdón, otra vez. Por ejemplo, ayer salió un artículo de la prensa norteamericana que resume que hace un año descubrieron, o hasta en las cortes de los Estados Unidos comprobaron, que un solo banco norteamericano, Wachovia, había lavado dinero del narco en el monto de 420 mil millones de dólares. Una cantidad mucho más mayor que todo el Producto Interno Bruto de Guatemala, mucho mayor. Y esto le recibieron una multa muy ligera, fue una payasada. Dentro del Imperio Británico, que hoy en día no funciona con la bandera británica, pero sí con el control de varias materias primas y control de centros del dinero sucio, en las Islas Caimanes, por ejemplo, en Bermuda o Bahamas, etcétera, allí donde lavan mucho de este dinero. Y tengo entendido que uno de los representantes de Inglaterra en Guatemala recientemente dijo que van los británicos muy preocupados por la situación del narco en Guatemala. Pues sería mucho mejor que ellos acaben con son no solamente cómplices, pero son los que dirigen desde arriba toda la cuestión del dinero sucio. Así que toca a todo el mundo que haya hoy en día lo que podemos hablar de un imperio británico disfrazado en cierto modo de hablar, pero es muy eficaz en destruir la soberanía de todos los países, y ahora ven en Rusia y China principalmente un gran peligro, porque estos dos países han adoptado políticas económicas basadas en lo que hacían los Estados Unidos en el pasado. Por ejemplo, bajo Franklin Roosevelt, el gran presidente del siglo pasado. Aquí en los Estados Unidos construimos grandes obras hidráulicas, grandes proyectos de empleo, etcétera, y había una guerra entre Roosevelt por un lado y los intereses de Wall Street y de Londres por otro. Ahora se ve eso en Rusia y China. Tienen programas espaciales de exploración espacial bastante vigorosos. Hay en China un programa de construcción de trenes de alta velocidad, son increíbles. En Rusia y también en China e India desarrollan la energía nuclear pacífica. Así que estas son todas políticas anteriormente identificadas con los Estados Unidos, que ya aquí en Europa hemos deshecho eso, mientras que en Rusia, China, India y otra parte de Asia va viento en popa. Así que para la mentalidad del Imperio Británico, quieren ahora promover el conflicto como para así eliminar la posibilidad de un acuerdo entre los Estados Unidos, Rusia y China basado en lo mejor de la tradición norteamericana. Quieren evitar eso todo de lugar
y en vez de eso crear conflictos, y para algunos de ellos tienen una mentalidad tan enfermiza que no recaen ante la posibilidad de una guerra nuclear, realmente piensan que tienen una enfermedad maltusiana y realmente creen que el mundo está superpoblado, que hay que reducir la población del mundo en varios miles de millones de gentes, y para ellos no es un negativo llevarnos hacia una guerra nuclear. Okay. Es totalmente loco este concepto, pero ellos no andan con cordura. Sí, es bien claro lo que tú nos dices. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es, por ejemplo, que los gobiernos normalmente lo que hacen es pagar esas deudas que tienen los bancos, que han sido utilizadas de alguna manera, digamos, en la misma vida que ellos llevan, ¿verdad?, en sus gastos, en sus representaciones, y el Estado, la población es la que paga esa factura. ¿Es lógico y es permitido que los estados o que los gobiernos sufraguen las pérdidas de los bancos? Exactamente. No, así es la situación, que estamos tratando de rescatar el resultado de un sistema de casino. O sea, defender ganancias de jugadores, pero a costo de lo más básico para mantener al pueblo. Así que incurre exactamente lo que hicieron los gobiernos fascistas de Italia, de Alemania bajo Hitler en los 30. Es decir, mantener la deuda a flote para decidir categorías de la población que a su vista ya no merecen la vida. Ancianos, o los muy enfermos, o los jóvenes, o los muy pobres, o un otro grupo étnica, ¿no? Así que van a buscar quién van a eliminar. Esto es la esencia de una economía fascista. Y así es por este rumbo que vamos ahora. Ahora, el señor LaRouche, el fundador de nuestra revista, y era candidato varias veces a la presidencia de los Estados Unidos, una figura tanto en lo político como en lo económico muy destacado. Desde hace mucho ha hablado de la necesidad de hacer volver los Estados Unidos a una economía productiva, no globalizada, promover la soberanía de otros países de manera semejante, y en el caso de los Estados Unidos volver a lo que llamamos la ley Glass-Steagall. Son dos nombres de legisladores de la época de Franklin Roosevelt, pero fue la ley vigente en los Estados Unidos durante 66 años. Y esto dividía la banca en dos. Por una parte, la banca comercial, que prestaba para industria, la agricultura, todo tipo de necesidad familiar de los municipios, la pequeña empresa. Por otro lado, la banca, digamos, inversionista, que ahora tiene lo de los fondos buitres, todo tipo de piratería internacional sin regla ninguna. Entonces, con la ley Glass-Steagall hay un cortafuego entre estas dos esferas de la banca. Y el gobierno únicamente da respaldo cuando hay problemas en lo comercial, no en lo especulativo. Esta ley fue cancelado hace 12 años, la ley Glass-Steagall. Y de allí no hubo ningún límite en la construcción de un sistema de piratería desenfrenada. Así que LaRouche en los Estados Unidos y también internacionalmente está promoviendo el regreso, la reinstauración de esta ley Glass-Steagall como primer paso a restablecer un flujo de crédito que vaya a llegar a los sectores productivos y no beneficiar a la especulación. Esta ley, puedo decirle con orgullo que ya mayormente por esfuerzo del movimiento del señor LaRouche, tenemos más o menos 55 congresistas norteamericanos oficialmente co-auspiciadores, co-patrocinadores de esta renovación de ley.
tenemos que ampliarla, pero en los Estados Unidos hay realmente corriente capaz de corregir los problemas. El problema es que desde arriba, el hecho de que Obama, este presidente, es un obstáculo fatal. Por eso el señor LaRouche ha llamado por la remoción de Obama constitucionalmente o por motivos de sus problemas mentales, porque realmente tiene varias condiciones psicológicas de enfermedad severas, y también por violar la Constitución, o sea, un proceso de impeachment, de impugnación. Y hay voces tras bastidores hablando de exactamente eso, pero quiero enfocar en este problema porque el pensamiento de Obama no viene desde adentro de él ni de fuerzas internas de los Estados Unidos, sino a través de los nexos con Londres. Tiene una afiliación con las ideas del Imperio Británico que a esta altura permite que los británicos manipulen a los Estados Unidos hacia esa gran guerra impensable de una guerra nuclear. Ok, Tim, nos quedan 5 minutos. Yo te quiero preguntar algo. Actualmente se piensa en la desregularización, no solo de la organización del Estado, sino que también en la desregularización de las finanzas, que ya están desreguladas, pero la desnacionalización, la desregularización del sistema financiero, que es lo que demanda la globalización, la mundialización, y me parece que regresar a este sistema tendríamos que abortar este proceso y regresar a un proceso regulado. ¿Estoy bien o estoy mal? Perdí la primera parte de la pregunta, Roberto. ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, actualmente la desregularización es lo que está en boga, que los estados se tienen que desregularizar administrativamente, se tiene que desregularizar la economía, ¿sí? Y que efectivamente. Entonces, sí. Esta desregularización, prácticamente con lo que tú dices, tendríamos que regresar a la regularización y no a la mundialización del sistema financiero. Exactamente. Estos son 40 años de una marcha hacia el infierno, lo de la globalización. No ayuda a nadie, salvo los parásitos. Y lo que tenemos que volver a la soberanía absoluta de cada país, con derecho y responsabilidad por dirigir sus créditos a propósitos productivos. Todo país tiene derecho de hacer eso. Y tiene razón, tenemos que así establecer las tasas de las monedas fijas como hacíamos antes de 61, cuando bajo el presidente Nixon de los Estados Unidos descartamos todo lo que llamamos Bretton Woods para emprender un sistema donde no hay, o sea, los especuladores pueden cambiar el valor de la moneda a su antojo todos los días. No hay, con tantas cosas inestables, tasas de cambio cada vez cambiando, tasas de interés cambiando. Entonces la gente tenía que comprar casi como seguro los derivados. Los derivados son simplemente contratos secundarios como seguro contra otros contratos primarios. Pero ha crecido tanto que hay como 500 o 600 billones de dólares de derivados, y muchos de estos, por ejemplo, para dar seguro a los especuladores ahora en las acciones de los bancos europeos y la deuda estatal europea. Entonces, estos contratos secundarios son mayores que lo principal. Tenemos, a través del principio de Glass-Steagall, erigir el cortafuego inmediatamente, porque de otra forma realmente vamos a llegar a un punto en donde haya o una parálisis de la banca internacional o una hiperinflación que va a arrasar con todo. Y estos son dos resultados de igual catastróficos. Okay. El tercer rumbo que ya se ha visto en los Estados Unidos con éxito tremendo durante 2/3 de siglo es eso de Glass-Steagall, primer paso para dirigir el crédito hacia nuevos fines productivos. Esto es lo básico.
Ok, la última pregunta, porque ya estamos por terminar, Tim, y te agradecemos de veras de corazón que compartas tus conocimientos con nosotros. Nosotros estamos aquí en Guatemala a la sombra de autorizar una nueva política fiscal. Esto, pues, lógicamente tiene que ver también con el sistema financiero. En 3 palabras, ¿qué recomiendas tú para esa política fiscal y para el sistema financiero en Guatemala? Yo realmente no puedo dar consejo directo específico. En general, lo que sí puedo decir, repetir eso, de restablecer un control fiscal salvo o fuera de los controles del Fondo Monetario, de las otras entidades internacionales, en el cual se puede canalizar los recursos con prioridad a los propósitos productivos de la agricultura, obras de infraestructura, etcétera. También colaborar con otros países en grandes proyectos de este índole. Por ejemplo, nosotros en el momento de la RUSH hemos propuesto o ayudado en proponer una extensión de programas de agua desde Alaska y Canadá por el oeste de los Estados Unidos y el norte de México. De allí podemos también establecer rutas ferroviarias y así cerrar la brecha de Darién y así comenzar a tener por rutas ferroviarias desde Alaska y posiblemente un puente por debajo del estrecho de Bering hasta Siberia, conectar con todo Asia, Europa, África, etcétera. Pero pasando por todo la columna vertebral del continente occidental, pasando por Guatemala, pasando por todo Centroamérica, pasando por Panamá, llegando al sur y hasta Patagonia. Este tipo de pensar tenemos que hacerlo circular en grande y enfatizar que colaborar con las reglas de la globalización, que son realmente el imperio británico disfrazado, es un suicidio. Pero pensar en este modo de la soberanía, pero con grandes proyectos de beneficio mutuo con otros países, es la salida. Ok, muchas gracias, te agradecemos, Tim, y nuevamente pues podemos programar otra teleconferencia y te lo agradecemos mucho. Gracias, Tim. ¿Cómo no, don Antonio? Roberto, es un gusto hablarles. Ok. Bueno, queridos televidentes, yo creo que esto es un momento crucial que nosotros pues nos viene a abrir otro panorama porque no estamos ajenos a los resultados que se puedan tener o que puedan afectar nuestras decisiones políticas internas de la política exterior o de la política extranjera. Es momento de que empecemos a tomar conciencia, pues prácticamente estamos en un nuevo escenario. Yo le agradezco a Tim Rush que se haya tomado su tiempo para llamarnos y podernos ilustrar un poquito más. Pasando a otro punto, quiero el día de hoy también con nosotros está el doctor Mario Roberto Morales Álvarez, sociólogo, graduado en Costa Rica, columnista del matutino El Periódico, que creo que casi la mayoría de nosotros lo leemos, profesor de la Universidad del Norte de Iowa y doctor en Cultura y Literatura Latinoamericana de la Universidad de Pittsburgh. Hoy está con nosotros el doctor y vamos a tratar un examen de los posibles escenarios que va a confrontar el actual gobierno en el área de gobernabilidad y seguridad. Así que con él vamos a estar al regresar de este corte comercial.